Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Jesucristo tiene una conversación bastante filosófica, muy profunda, con aquel joven rico que se le acerca a preguntarle sobre la vida eterna. En Mateo capítulo 19, versículo 16, este joven le va a preguntar lo siguiente: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este tema, digamos, bastante filosófico, existencial para la vida del ser humano, ha estado presente en todos, de repente hasta desde niños, preguntándonos cuál es el sentido de nuestra vida, qué va a ser de nuestra vida una vez muertos. Eh, San Agustín, en ese proceso de conversión que va teniendo en su vida, va a llegar un momento y nos va a dejar ahí en ese libro maravilloso, Las Confesiones, esta frase que ha quedado para la posteridad: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sí, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro interior, está este deseo de trascendencia, de inmortalidad. Queremos dejar obras que perduren, queremos dejar huellas positivas en la vida de tantos para que perduren. Y, pero más allá de esto, tenemos en nuestro corazón, con nuestra doctrina católica, con el cristianismo, esa esperanza de vida eterna. Jesús mismo nos va a dar la pauta, ¿no? Creer en Él. O sea, el chico, este joven rico, se le acerca porque cree en Él, tiene, digamos, un conocimiento de Cristo y hay una fe que lo mueve a acercarse a Él. Pero sin embargo, pues, así como Él, hay muchas cosas que a veces nos atan, nos amarran, nos apegan, ¿no? Como el dinero, por ejemplo, o a veces estar viviendo en adulterio, en fornicación o en la corrupción, etcétera, ¿no? No estamos guardando los mandamientos y obviamente eso nos está alejando de esa vida eterna. Sin embargo, hay muchos católicos que eh, a quienes se les ha dado una instrucción en su primera comunión, especialmente, que sabemos pues que la Eucaristía es el pan de vida eterna, como nos dice ahí en Juan 6:51 en adelante. Pero sin embargo, van a misa, ¿no? Escuchan misa, misa dominical, pero no comulgan, no se están acercando a la comunión con Dios, de quien recibimos, ¿no? La vida eterna. Cristo va a decir ahí en Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, ¿no? Y a lo largo de estos pasajes de Juan 6, digamos del 51 en adelante, nos va a decir, pues que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo, ¿no? El que come de ese pan vivirá eternamente y el pan que les voy a dar es mi carne. Bien, entonces, pero vemos que muchos no están comulgando y con esto nos da pena, nos da tristeza, porque es la forma como permanecemos en Jesús, como nos dice también en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Bien, y con esto se pone en riesgo pues la eternidad de nuestra alma, de esa trascendencia que queremos nosotros lograr. Bien, eso pues nos preocupa porque son nuestros hermanos, los vemos ir continuamente a misa y no se está diciendo nada, lamentablemente no se les está impulsando a acercarse primero a la confesión y obviamente después a la comunión.
Antes bien, estamos haciendo un hábito, una oración al final, en la hora previo a la comunión sacramental, de decir algo así como, Señor, ahora que no puedo comulgarte, te pido que al menos vengas espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, ¿no? Bueno, etcétera. Ya ustedes conocen esa oración. Entonces, o sea, recibirlo espiritualmente a Jesucristo. Pero si la forma tanto es sacramental, física y espiritual, se recibe pues en la hostia, en la comunión, en la Eucaristía. Y bueno, entonces como que estamos dando un cierto contento a las personas, creyendo que con esa oración o en otro momento de oración, uno pues está recibiendo a Cristo. Pues a Cristo lo recibimos en la comunión. No hay otra forma. No con esto pues queremos ser riguristas ni apegados también a lo que dice la Biblia, lo que ha enseñado la iglesia desde todo el tiempo, ¿no? Pero hay que decir las cosas tal como son. Y entonces estamos perdiendo esa perspectiva de esa trascendencia, de nuestra inmortalidad. Y eso es penoso, pues, ¿no? Porque Cristo vino a dar su vida para que nosotros, pues creyendo en Él, cumpliendo los mandamientos, acercándonos y comulgando pues la Eucaristía, tengamos vida eterna. Bien, entonces por causa pues del pecado entró también la muerte, la enfermedad, y esta muerte no es solamente una muerte física del cuerpo, ¿no? También hay una muerte espiritual. Eh, si bien es cierto, por ejemplo, cuando Adán pecó, su cuerpo inmediatamente no murió, pero sí su alma. Y esta muerte espiritual es un alejamiento de Dios. Por eso cuando nosotros no comulgamos, y es porque, digamos, estamos en pecado mortal, aparte de aquellas personas que en otros vídeos hemos visto que no creen que la Eucaristía sea verdadero cuerpo y verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos, pues, que creen que también es un símbolo eh, por débiles catequesis, ¿no? Catequesis muy simples, muy sencillas, que no se ahondó en la fe y no comulgan. Pero en el caso de los que están en pecado mortal, eh, saben muy bien que no pueden acercarse a comulgar. Y eso es una muerte del espíritu, una muerte del alma, eso es algo muy penoso. Eh, Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando Dios va a decir de los árboles que están en el paraíso, ¿no? Hay un árbol de la ciencia del bien y del mal y también hay un árbol de la vida, pero vamos al árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ese día, como, como aquí podría uno pensar, ya cuando pecó Adán, moriría, pues no murió físicamente, pero sí espiritualmente porque se alejó de Dios, ya no tenía ese acercamiento de Dios, Dios lo sacó de su presencia, ya no estaba con Dios. Entonces eso es lo que sucede cuando no comulgamos, ¿no? No estamos en la presencia de Dios, no estamos cerca de Dios. Le estamos dando cabida a vivir en pecado, ¿no? Llevar una vida de pecado, llevar una muerte espiritual y no vivir cerca de Dios. Bien, entonces también los hermanos testigos de Jehová, a quien se les respeta sus creencias, más bien ellos creen que, pues, como ya hemos visto en otros vídeos, que creen que el alma es el mismo cuerpo de la persona, que alma también es vida de la persona. El espíritu vendría a ser para ellos como una energía, ¿no? Así como una energía eléctrica que hace funcionar un motor, un carro, etcétera, que el espíritu sería eso, como un soplo que da energía
etc. Entonces, para ellos, cuando muere el cuerpo, ¿no? El cuerpo es alma, ¿no? Así está en el hebreo, muere la persona y no toma, no, ya no tiene conciencia de nada, desapareció. Solamente, y obviamente no tiene ya vida inmortal porque desapareció. Solamente tendrían vida inmortal en la resurrección. Cuando los cuerpos resuciten, los 144.000, según ellos, van al cielo y el resto de los millones de habitantes que han vivido conforme a los mandamientos de Dios vivirán aquí en la tierra, pero ya vivirán eternamente. Entonces, tienen esa, digamos, contradicción, ¿no? Que el alma, por un lado, muere al morir el cuerpo, porque el alma es cuerpo, pero solamente vivirán en la eternidad en la resurrección. Bien, entonces ellos creen en una eternidad, pues, limitada. Y por ende, pues, no habría infierno, pero ese es un tema que lo vamos a dejar para otro video. Ahora lo que queremos ver es, pues, que el alma es inmortal, ¿no? Y que en la muerte física hay una separación del alma, ¿no? Sigue viviendo, va a Dios, y también en la resurrección, pero ya de una manera glorificada, transformada. Nuestro cuerpo se transformará, ¿no? Y estará en presencia de Dios con nuestra alma. Pero para esto es necesario también el uso del sentido común, porque nuestros hermanos de Jehová utilizan muchos textos bíblicos para sustentar lo que ellos piensan. Y se recomienda con ellos utilizar el sentido común y conocer pues algunos textos bíblicos que les queremos ofrecer el día de hoy. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, desde Sullana, Perú, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Comencemos, ¿no? Bien, la trascendencia e inmortalidad, ¿no? Hay un origen en todo esto, no es que la Iglesia Católica se lo ha inventado, de que muere el cuerpo y el alma sigue viviendo y se separa y vuelve a Dios. No, es más, esta trascendencia de inmortalidad eh, y esta creencia nos viene de Dios mismo, ¿no? De Dios mismo nos viene el creer, el tener esta fe de que nuestra alma es inmortal, porque como nos dice Génesis capítulo 1, versículo 26, fuimos hechos a imagen y semejanza de él. Leemos la cita. Y dijo Dios, repito, y dijo Dios. Miren, no lo está diciendo la Iglesia Católica, ¿no? Lo está diciendo Dios mismo, la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, nos hizo a su semejanza, a su imagen, como Él es inmortal. Al momento de crearnos, nos está dando la inmortalidad. Los platónicos creían que el alma existía desde siempre, no como aquí nosotros los cristianos. Bien, entonces a partir de aquí, de una vez que nosotros somos concebidos en el vientre materno, nos une un alma dada por Dios y esta ya va a tener una vida eterna. Ahora nosotros queremos ver lo que dicen los testigos de Jehová. Como digo, se les respeta lo que ellos creen, pero bueno, nosotros tenemos otra creencia diferente. Vámonos a lo que ellos dicen, enseñan y lo encontramos en su misma biblioteca en línea de la Watchtower. Dice ahí en la atalaya, anunciando el reino de Jehová, año 2007, ¿no? Acá nos dice, debe ser la edición 15.7 de la página 3 y 5. Tenemos un alma inmortal, ¿no? Y vamos a ver lo que nos dicen nuestros hermanos. Ya hemos dicho que para ellos el alma, ¿no? Vamos a leer lo mejor de ellos.
La definición bíblica de alma es sencilla y coherente, designa a un ser humano, a un animal o a la vida que hay en ellos. Bueno, es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando el alma peca, no? Y nos dicen que el alma que peca morirá. La palabra de Dios asegura, el alma que peca, ella misma morirá. Y lo toman de Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Más adelante, este artículo nos dice, efectivamente, el alma muere cuando la persona muere. No es inmortal, no es inmortal. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Visto pues que la persona y el alma son lo mismo, decir que alguien ha muerto equivale a decir que su alma ha muerto, ¿no? O sea, que su alma pues ha desaparecido. Más adelante, cuando nos habla de la naturaleza del hombre, nos dice, toda perspectiva de vida después de la muerte depende de la resurrección. Es lo que les decía anteriormente. Para ellos creen que solamente hay vida eterna después de la resurrección, no apenas la persona muere. Continuamos. La Biblia promete, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán la voz de Jesús y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Y lo toman del Evangelio según San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Pero ellos dicen, es en esta confiable promesa y no en la doctrina de la inmortalidad del alma donde radica la verdadera esperanza para los difuntos. Bien, eso es pues lo que ellos, nuestros hermanos testigos de Jehová, creen. Bueno, así pues, eso es lo que ellos creen. Pero nosotros creemos algo muy distinto. Nosotros creemos que el alma sigue viva, que se separa del cuerpo, ¿no? El cuerpo pues entra en putrefacción, ¿no? Se va desapareciendo porque fue hecho del polvo y al polvo volverá, pero el alma, ¿no? Que fue dada por Dios, pues va a Dios, ¿no? Vamos primero a mostrarlo desde el catecismo y luego también con la Biblia. Bien, entonces aquí nos vamos al catecismo numeral 996 y 997. Lo que la iglesia enseña conforme a la Biblia es lo siguiente. Numeral Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 996. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual, ¿no? Etcétera. Luego, en el numeral 997 dice, en la muerte, separación del alma y el cuerpo. Repito, en la muerte, separación del alma y el cuerpo. Eso es lo que enseña la iglesia, eso es lo que encontramos también en la Biblia. Y continuamos. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Eso ya es en la resurrección, ¿no? Cómo resucitan pues las almas. En el libro de Coelet o Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, pues nos dice, vuelva el polvo a la tierra, ¿no? A lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Excelente. Entonces, lo que la Iglesia Católica pues está enseñando no es otra cosa sino lo que la Biblia misma está diciendo, ¿no? Vuelva el polvo a la tierra, como ahí en Génesis capítulo 2, ¿no? Se nos enseña que Dios modeló al hombre de polvo y sopló, ¿no? Aliento de vida, ¿no? O sea, un alma. Claro, los testigos de Jehová tienen otra idea, otra concepción, otra enseñanza, se les respeta. Pero aquí el Eclesiastés o Coelet, capítulo 12, versículo 7, nos dice que el polvo, o sea, el cuerpo humano, la parte fisiológica, la parte carnal, vuelve a la tierra, ¿no? De donde era.
pero nos dice que el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio, o sea, basta la presencia de Dios. Bueno, maravilloso, maravilloso. Bien, entonces, ahora vamos a encontrar que el alma sí, sigue teniendo una conciencia, sigue existiendo, ¿no? Después de la muerte fisiológica. Y lo vamos a encontrar en varios textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay variedad de textos, solamente vamos a escoger unos cuantos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 12. Primero de Samuel, capítulo 28, versículo 12. Abro cita. Vio entonces Saúl, estamos hablando de Saúl, vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl. Es que Saúl le había pedido que invoque a Samuel, pero Saúl no se había dado a conocer. Iba de incógnito con esta pitonisa, esta profetisa, ¿no? Dijo la mujer a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl, ojo, Samuel dijo a Saúl, o sea, no está muerto, o sea, está vivo, está que habla, ¿no? Que ve. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? ¿Por qué me perturbas evocándome? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí vemos un caso de una persona, Samuel, un profeta que ha fallecido, que ha muerto, que ha sido enterrado, que ha vuelto al polvo, pero que al ser evocado, ahí vemos su alma, es una forma de espectro, es un alma, es algo espiritual y está con vida y habla, escucha y habla. Pero también encontramos otro caso, pero ya en el Nuevo Testamento, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí está Jesús hablando con Moisés y Elías, y Cristo resplandece, ¿no? La transfiguración de Cristo, ¿no? Bien, vamos a Mateo capítulo 17, versículo 3. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿no? El Evangelio ya nos muestra nuevamente que sí, pues, ¿no? Moisés, Elías habían ya muerto siglos atrás, pero aquí están sus almas, ¿no? Sus almas que conversan con él. Los apóstoles están maravillados de este acontecimiento extraordinario. Bien, entonces también queremos ver, pues, vamos un poquito también al griego, ¿no? Vamos al griego, qué es lo que nos dice el idioma griego, como fue escrito en el Nuevo Testamento, para comprender un poquito más sobre esto de lo que es la inmortalidad del alma. Y nos vamos a la primera, a ver, nos vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 53. Vamos a usar por esta ocasión la Biblia Reina Valera, versión 1960. Nosotros estamos utilizando nuestra Biblia de Jerusalén, pero en esta ocasión queremos usar esta Biblia porque tiene una Biblia interlineal del Nuevo Testamento y su diccionario Strong, de griego a español. Entonces, aquí nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 53, lo siguiente: porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo nos habla de inmortalidad, de un cuerpo, ¿no? Que se corrompe, ¿no? Que se putrefacta, que es comido por los gusanos, vuelve el polvo, ¿no? Y se va a vestir de incorrupción. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Inmortalidad nos dice aquí, ¿no? Pero vamos a lo que nos dice
el griego en el tema de la inmortalidad, ¿no? Se dice en griego axanasia, ¿no? Y la define como sin muerte, sin muerte, sin muerte, ¿no? Es, entonces, esto que es corruptible no va a tener muerte, ¿no? No va a tener muerte. Es incorruptible, es inmortal. Bien, así pues lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el griego, ¿no? Nos da una visión de inmortalidad. Maravilloso. Pero bueno, eh, desde ya hay una inmortalidad, ¿no? Al momento de morir, no solamente después que va a ser la resurrección de Cristo. San Pablo en la carta a los Hebreos nos va a decir, él estando vivo, que ya hay muchos que están en el cielo gozando de la presencia de Dios, ¿no? Están en fiesta en la presencia de Dios. Mientras nosotros aquí todavía seguimos vivos. Es más, en la carta a los Filipenses, él va a decir en el capítulo 1 que él ya quiere estar con Cristo, pero que es mejor todavía para bien nuestro quedarse con nosotros. Pero vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 22 y 23. Abro cita. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, Pablo nos está mostrando que ya hay muchos que están inscritos en los cielos, y ya hay una asamblea en los cielos, los primogénitos y los justos que han llegado pues a su consumación. O sea, todavía no hay resurrección, pero ya hay personas en el cielo, ¿no? Pero después también va a haber otra en la resurrección, ¿no? Y ahí también una inmortalidad en el infierno, ¿no? En el infierno, porque ellos no creen en el infierno. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 11. Abro cita. Un tercer ángel le siguió diciendo con fuerte voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios que está preparado, puro en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Repito, será atormentado con fuego y azufre de los santos ángeles y delante del Cordero. Y la humareda de su tormento, se eleva por los siglos de los siglos, se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche, ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay también un infierno eterno, hay una vida de pesar, ¿no? Ser atormentados en fuego y azufre, ¿no? Por los siglos de los siglos, no hay reposo, nos dice. O sea, también para los muertos en pecado también hay una muerte, si bien es cierto, espiritual, pero es, ¿no? Que siguen viviendo, siguen eternamente en una muerte espiritual, pero digamos, están vivos, que es lo que nos muestra la palabra del Señor. Bien, hay pues, después de la muerte, una separación del cuerpo, una separación del alma. Hay personas que ya están en el cielo, ¿no? Todavía, y no ha sucedido la resurrección, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23. Bien, estamos invitados, los católicos y todos, a vivir una vida de eternidad. Eh, Bien es cierto por los mandamientos, pero no bastan los mandamientos. Dios, Cristo, ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía.
Y da tanta pena, pues, que muchos católicos van a misa y no se les está exhortando a la comunión, no se les está exhortando a confesarse si es que está en pecado mortal y a limpiarse, a purificarse para recibir a Cristo, ¿no? En su cuerpo, en su sangre, que es verdadera comida y verdadera bebida, como nos dice Juan capítulo 6, versículo 55. Hagamos la aclaración en la misa, esa oración de recibir a Jesús de manera espiritual, porque no puede comulgarlo, bueno, puede ser para una vez, dos veces que no ha comulgado la persona, pero no para aquellos que llevan año tras año, 5, 10, 15 años que no comulgan a Cristo. Es necesario volver a una catequesis ahí en las homilías, en la misa, para ayudar a esas personas a que tengan vida ya ahora, en el presente, una vida espiritual verdadera, auténtica. No solo ir a misa y estar calentando la banca, ¿no? En los primeros siglos, ¿no? En los años de la persecución romana, encontramos en los escritos de los padres de la iglesia que las personas que estaban haciendo el catecumenado para el bautismo, solamente en la misa, solamente asistían hasta la liturgia de la palabra, pero en la liturgia de la Eucaristía se les separaba porque todavía no podían participar de la comunión, ¿no? O sea, había un valor que se le daba a la Eucaristía, pero que lamentablemente ahora, pues, pareciera que no importase si van tantos hermanos nuestros que no comulgan y no se les exhorta, no se les enseña que la Eucaristía es el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Y peor si están en pecado, ¿no? O sea, no están alimentando su alma. Estamos llamados a trascender a la eternidad, pero sin comulgar y sin guardar los mandamientos, sin mantener viva la fe en Cristo, haciendo obras de misericordia también, etcétera, pues estamos perdiendo esa eternidad, la estamos perdiendo. Nos preocupa como católicos por nuestros demás hermanos que no comulgan. Por eso estamos haciendo estos vídeos para aquellos que nos escuchan puedan eh, conocer más y mejor su fe. Bien, hermanos, si les ha gustado este vídeo, compártanlo. Así también ustedes evangelizan. Y cuando ustedes le dan like ahí en el vídeo, el YouTube se encarga de comunicarlo a muchas más personas. Los invito a que formemos parte pues, de este canal. Pueden suscribirse a buena hora, son bienvenidos. Nos alegrarían mucho también y hagamos crecer nuestra fe católica, ¿no? Que el Señor los bendiga copiosamente. Será hasta una próxima oportunidad.